Noches a todos. Pediría que silencien sus micrófonos porque va a ser mucho mejor el audio que tengamos o la señal, que lo silencien por el momento. Obviamente después en las discusiones los vamos a volver a abrir. Buenas noches a todos y bienvenidos a este encuentro virtual que tendremos sobre esclerosis múltiple, algunos temas sumamente específicos. Supongo que esta reunión va a durar 1 hora y media aproximadamente. Y el programa que el programa que tenemos para esta tarde o noche lo tienen aquí delante. Vamos a hablar del perfil de pacientes con esclerosis múltiple altamente activa o highly active, como suele llamarse internacionalmente. Y esa charla va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Juni, a quien agradecemos enormemente por participar acá y por haber contribuido enormemente a la organización de esta reunión. Después de eso, Liliana Patruco va a hablar de cómo abordar a estos pacientes con determinados fármacos que ella nos contará, en pacientes con alta actividad. Y finalmente, Juan Rojas nos va a hablar de cómo manejar a pacientes con esclerosis múltiple en este entorno de COVID-19, entorno que quiero resaltar desde un principio que es muy distinto entre ciudades, entre regiones, y como hablábamos recién con Juan Carlos, estamos en varios países distintos, así que yo creo que todo lo que digamos debe ser adaptado a nuestras áreas de trabajo. Esta reunión la hacemos desde Portalem, que ahora les voy a contar de qué se trata, y aclarando previamente que esta actividad forma parte de la pauta de una pauta de comunicación científica apoyada por Biogen, pero que el contenido de las presentaciones es de única responsabilidad nuestra y Biogen no ha tenido participación en el armado de las conferencias. Dos palabras sobre lo que es Portalem. Portalem es una herramienta muy nueva que estamos lanzando se lanzó hace una semana, y la idea trate de una herramienta muy poderosa para neurólogos de la Argentina y de Latinoamérica para que podamos educarnos en forma rápida y eficiente. En esta plataforma lo que, digamos, hemos priorizado es que tenga un acceso inmediato y en idioma español a todo lo que se publica relativo a la enfermedad. Obviamente, gran parte de las cosas que se publican diariamente estarán en forma de abstracts, porque no está embargada el artículo completo, pero donde además de poder ver las publicaciones día a día internacionales, vamos a poder ver cuáles son los ensayos clínicos que están en curso, van a poder ver presentaciones como esta, por ejemplo, que se van a subir a esta plataforma y que esta plataforma va a funcionar como un repositorio, digamos, no solo para presentaciones, sino también para publicaciones de cualquier neurólogo de la Argentina o de Latinoamérica que quiera subir sus pósters, subir sus artículos o subir directamente una conferencia, un video o el material educativo que le parezca apropiado. Obviamente eso, lo que se suba o se publique en esta plataforma va a estar supervisado por un comité científico de modo de asegurar que no haya sesgos o que la calidad de la información sea
sea adecuada. La dirección de este lugar es www.portalem.org. Todos pueden, obviamente, suscribirse. Para suscribirse tienen que ingresar sus datos y ahí van a obtener una contraseña y un usuario, y con eso ya es suficiente para tener acceso continuo a las publicaciones, conferencias, etcétera, internacionales, reunidas en un solo lugar. Creemos que esto va a ser de suma utilidad para todos nosotros, para no pasar por múltiples buscadores sí, ir a distintas revistas, etcétera. Así que después ustedes nos comentarán qué les parece este sitio y, por supuesto, estaremos muy contentos con su feedback. En la siguiente diapositiva creo que ya tenemos la primer diapositiva de la conferencia que nos va a dar el doctor Juni sobre el asunto este de esclerosis múltiple, formas muy activas. Tiene mucho interés esta presentación porque yo estoy seguro que si a cada uno de ustedes les preguntamos qué es una forma activa de esclerosis múltiple, probablemente no todos estemos de acuerdo y no sabemos exactamente de qué estamos hablando, porque de hecho no hay un consenso internacional y entonces seguramente todos ustedes intuyen de qué se trata, pero lo que discutiremos con Juan Carlos y queremos que nos enseñe un poco mejor a ver si podemos tener un concepto más claro o unificador, digamos, de esta subtipo clínico, de manera tal de poder identificar a estos pacientes desde el inicio en lo posible, porque hemos aprendido que tratarlos de determinadas maneras es útil, y que estos pacientes probablemente no deban ser tratados en una forma estandarizada, por así decirlo. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por participar de esta reunión y es tuyo el micrófono y la cámara. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Edgardo, y muchísimas gracias al CEMBA por esta invitación, no solo a mí, sino para tener en cuenta San Juan. Es la segunda actividad que hacemos con el CEMBA. La primera fue presencial en el hospital, harán unos meses atrás, y realmente fue muy gratificante. Y esta, dadas las circunstancias actuales, vía online. Y la verdad que los que por ahí estuvimos donde están ustedes en Buenos Aires y después vinimos al interior, tener el respaldo de gente con el conocimiento en distintas especialidades y áreas, hacen que uno pueda trabajar un poquito más tranquilo y más apoyado. Así que bienvenido sea, y nuevamente gracias Edgardo, Liliana y sobre todo Juan, que también me dio una mano en algunas cositas. Bueno, como dijo Edgardo, en inglés es highly active, me cuesta decir altamente activas en castellano, por eso yo le puse muy activas. Es un nombre que difícilmente lo tenemos, y es realmente importante ver si podemos identificar esto para ver qué hacemos. Siguiente, Liliana, por favor. Como neurólogos clínicos que somos, siempre me gusta poner unos casitos. La idea no es discutir el caso, sino es mostrar dos casos que hemos tenido recientemente en el servicio. El primero es un varón de 40 años, sin ningún antecedente. Ahora hace poquito, en noviembre del año pasado, se vacuna contra el sarampión. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era porque, bueno, la esposa se había vacunado y él también quería vacunarse. No tenía mucha explicación. Un mes posterior desarrolla una neuritis óptica izquierda, bien clínica determinada,
se le realizan pulsos con solumedrol y tiene una recuperación incompleta. Esta resonancia que vemos es la de agudo, con múltiples lesiones en distintas áreas, infratentoriales, supra, yuxta, e incluso tenía algunas lesioncitas corticales. Siguiente, por favor, Liliana. Resonancia cervical, dorsal normal, múltiples lesiones que realzaban con contraste, estudios serológicos, todo normal, bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo positivas. ¿Está? Hasta ahí el paciente, después veremos de qué se trata. Sigamos, por favor, Liliana. Esta es la resonancia del mismo paciente un mes después, con mejoría de las lesiones, tanto en tamaño como en realce con el contraste. No tenía lesiones nuevas al mes, sí tenía lesiones hipointensas en T1. Sigamos, por favor. Y después, otro casito, paciente de 32 años, también varón, sostén de familia, padre de 3 hijos. En diciembre del 2014, un evento clínico, un síndrome piramidal. En enero, es decir, al mes, una neuritis óptica. A los 3 meses, un síndrome medular, bandas oligoclonales positivas y la resonancia que podemos ver con múltiples lesiones, tanto medulares, cerebrales, supra, infratentoriales, con realce, es la resonancia de ingreso. Este paciente en ese momento empezó con fingolimod, anduvo muy bien hasta diciembre del 2018, por una cuestión de la obra social o salud pública, no recibió la medicación y tuvo actividad imagenológica importante. Muy bien, la siguiente. Con estos dos casos, esta es una diapositiva que le robé y me prestó Juan Rojas. ¿Cómo podemos catalogar estos pacientes? Y estos son a veces los pacientes a los que por ahí no nos dedicamos específicamente a esta enfermedad, nos ponen o nos inquietan la silla. Vemos mucha carga lesional, vemos que son varones, etc. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos? ¿Los llamamos que son muy activos? ¿No los llamamos? Bueno, la idea de esta charla es ver si podemos encasillar este tipo de pacientes. Siguiente, por favor, Liliana. Un pequeño repaso, esto dicta y está lejos de ser una charla de inmunología, pero para que tengamos un recuerdo de cómo es una respuesta inmune normal, hay una presentación de antígeno, tenemos una inmunidad humoral, una inmunidad celular, se van activando diferentes circuitos hasta la producción de anticuerpos y diferentes citoquinas, y la idea es destruir las células infectadas. Esto es cómo actúa un sistema inmune normal. Siguiente, por favor, Liliana. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Bueno, sabemos que todavía no está 100% detallado cómo es el sistema, sin embargo, se ha avanzado mucho en el último tiempo y se sabe que hay algún gatillante del ambiente con un paciente genéticamente susceptible, se desencadenan estas cascadas inmunomediadas, produciendo inflamación, desmineralización, neurodegeneración. Todo esto termina en un daño axonal, daño celular, daño de la mielina, produciendo las distintas lesiones. Ahora, bien sabemos que hay enfermos y no enfermedades. No solo lo vemos en la esclerosis múltiple, lo vemos, no sé, en un paciente con Parkinson, uno le da un poquito de levodopa y anda 10, 15 años espectacular, y hay otros pacientes que a los 2 o 3 años están muy mal, y con la esclerosis múltiple pasa lo mismo. Entonces uno a veces se pregunta, ¿es la misma enfermedad? Y la clave está en que hay diferentes circuitos que van cambiando, y esto, si bien es la generalización, no es en todos los pacientes igual. Siguiente, por favor. Esto lo conocemos muy bien todos, los distintos tipos que nos enseñan desde que estamos en la residencia: brotes, remisiones, secundaria progresiva, primaria progresiva con brotes. Entonces, ¿dónde ubicamos esta nueva definición, como dijo Edgardo al principio, de esclerosis múltiple muy activa o altamente activa? ¿Está dentro de estas? ¿No está? ¿Está por fuera? Siguiente, por favor, Liliana. Muy bien, este es otro gráfico que todos conocemos y sabemos que en una evolución de 20 años todos los pacientes van a cargar algún tipo de discapacidad. Creo que este es un gráfico que
que con el tiempo también se va a ir cambiando. Yo me acuerdo, hay médicos en la sala que tienen más años que yo, pero cuando empecé a hacer la residencia y íbamos al consultorio de enfermedades desmineralizantes, los pacientes llegaban bastante secuelados, y hoy en día ese paradigma ha cambiado, por lo tanto, en los próximos años probablemente los tiempos también cambien. Pero a pesar de esto, sabemos que hay un grupo de pacientes, que es un 4 o un 15%, algunas series hablan de más pacientes, que entran dentro del grupo de esclerosis múltiples altamente activas o muy activas. Y esos pacientes son los que tenemos que tratar de identificar. Siguiente, por favor. Esto también es bastante conocido. La patología inicia incluso antes de dar signos clínicos, con un proceso de atrofia y de inflamación, que es la línea amarilla de la inflamación, la atrofia cerebral la verde, con un proceso neurodegenerativo que sería la línea gris. Nuevamente, esto pasa en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, tenemos este grupo de pacientes que a medida que pasan los años, tanto el proceso inflamatorio como el neurodegenerativo van a compartir un espacio muy importante. Acá una de las cositas que tenemos que tener en cuenta es la edad. Mientras más jóvenes los pacientes, estos procesos mediados desde el punto de vista inmunológicos, para poder reparar lo que se está dañando, funcionan mejor cuando uno es más joven, y esos procesos se van alterando a paso de la edad. Lo cierto es que ese mix entre inflamación y neurodegeneración en estos pacientes muy activos cumple un rol muy importante para llevar al paciente rápidamente a cuadros de discapacidad. Siguiente, por favor. Entonces, con esto que hemos ido hablando, un poquito de que hay enfermos y no enfermedades, y algunos que se comportan de manera activa, una de las preguntas es, ¿cómo los definimos? Antes a estos pacientes se les decía forma maligna de esclerosis múltiple. Incluso en 1996 el US National MS Society hizo una descripción de un proceso maligno, y lo voy a leer para no olvidarme: curso rápido, progresivo, que conduce a discapacidad con múltiples síntomas neurológicos o muerte en un tiempo corto de la enfermedad. Claro, cuando uno pone ese nombre maligno, rápidamente se nos viene a la cabeza, sonamos, no podemos hacer nada, va a tener un curso catastrófico, no podemos intervenir. Y eso es lo que se ha ido cambiando con el tiempo. Por eso ahora se le dice formas agresivas, porque uno a la agresividad la puede combatir, en cambio algo maligno no. Sin embargo, el mismo comité en el 2013 seguía sosteniendo el término maligno. Hay varias propuestas que hablan de agresividad de la enfermedad altamente activa en relación a la clínica, a las imágenes, pero todos concluyen en tres marcadores de agresividad: los ataques clínicos, la discapacidad y la actividad en resonancia. Siguiente, por favor, Liliana. En este review muy interesante, que aconsejo la lectura porque hace un repaso de esto que estamos hablando, los catalogan los pacientes con esclerosis múltiple muy activas, aquellos pacientes que llegan a una escala de EDSS de 4 puntos a los 5 años de inicio de la enfermedad, que tienen 2 o más recaídas con recuperación incompleta en el año en curso, que tienen en 2 o más resonancias nuevas lesiones en T2 o agrandamiento de las previas, o lesiones que realzan con gadolinio a pesar de un correcto tratamiento, o aquellos pacientes que tienen falla terapéutica a 1 o más tratamientos en al menos un año. Entonces, uno ya va buscando algunos criterios para decir, bueno, este paciente está dentro de lo que llamamos una esclerosis múltiple muy activa. Sigamos, por favor. Ahora, ¿cómo la identificamos? Y siempre nos gusta poner escalas, valores, etc. Y para eso hay 3 modelos bastante interesantes. Uno canadiense, el score modificado de Río, y el modelo de toma de decisión de esclerosis múltiple.
El canadiense básicamente usa 3 niveles de inquietud: un nivel bajo, medio y alto, en base a actividad de recaídas, actividad de progresión de la discapacidad y actividad en la resonancia. Y básicamente a esto uno puede sospechar en cambiar o no la medicación. Si tenemos en los 3 bajos o en 2 medios o en uno solo alto, uno puede tomar la identificación de decir este es un paciente activo, podemos cambiar la medicación. Y como vemos, son poquitas las cosas. Por ejemplo, en un brote, si no requiere esteroides y no deja secuelas y recupera, es bajo. Pero ya si requirió esteroides y la resolución no es completa a los 3 meses, es medio. Es decir, que son bastante sutiles los cambios como para ser agresivo. Siguiente, por favor. No, faltó una. A ver si pasaste 2 juntas. Para la siguiente. Bueno, no importa. Se debe haber borrado. El score de Río, que no lo ponen ahí, es muy interesante porque, el de Río modificado, porque se utiliza principalmente para pacientes que recién debutan y recién inician un tratamiento. Entonces, el score de Río también le pone valores 0, 1 y 2, y nos habla de la progresión a discapacidad a los 4 años de iniciado un tratamiento. Nuevamente, si tiene el paciente 2 puntos en cuanto a la actividad imagenológica y la actividad clínica, ese paciente tiene un 60 o 70% de chance de tener discapacidad a los 4 años. Y por último, el modelo sirve también para el switch de tratamientos, y como interesante lo que tiene es que utiliza las alteraciones neuropsicológicas, cuadros cognitivos y cuadros psiquiátricos que muchas veces no tenemos en cuenta en las escalas de discapacidad para esclerosis múltiple. Ahora, muy bien, ya la definimos, ya sabemos cuándo poner a los pacientes ahí, pero lo importante es decir o tratar de predecir cuáles de estos pacientes que nosotros vemos en la consulta diaria va a evolucionar a una esclerosis múltiple muy activa o altamente activa. Y por eso se han descrito varios factores de riesgo, entre ellos clínicos e imagenológicos y de biomarcadores. Dentro de los factores clínicos, los demográficos, como el sexo masculino, si bien es débil, existe alguna chance de que sea un factor de riesgo. La edad mayor de 40 años, ya algo hablamos de aquellos pacientes que mientras más joven los mecanismos inmunes de recuperación y reparación son mejores. Razas no blancas, el tabaquismo. También es muy importante las características de las recaídas y las características imagenológicas, que ahora vamos a ver algunas diapositivas. Tener presencia de bandas oleoclonales en líquido cefalorraquídeo es un pronóstico y un factor de riesgo para formas activas, igual que los neurofilamentos de cadena liviana. Siguiente, por favor, Liliana. En cuanto a la edad, cuando los pacientes comienzan después de los 50 años, duplican el riesgo de evolución a discapacidad en los años con respecto a aquellos pacientes que inician antes de los 20 años. En un estudio de pacientes que requirieron bastón a los 5 años del inicio, el promedio de edad de inicio había sido 46 años, con aquellos pacientes que no requirieron bastón, el promedio de edad de inicio había sido 34 años. Lo mismo que el fumar. Aquellos pacientes que a los 5 años de iniciado la enfermedad requirieron bastón, el 64.5% eran fumadores. Siguiente, por favor. Este es muy interesante y básicamente habla de los brotes. Si nosotros en los primeros 2 años de la enfermedad tenemos un brote clínico, una recaída, vamos a tener una chance de llegar a un EDSS de 6 en 22.7 años y uno de 8 en 33 años. Ahora, si tenemos 3 o más brotes en esos primeros años, la edad baja a 15 años y a 20, es decir, casi un 50,
un 60% menos de tiempo para llegar a una discapacidad interesante. Por eso la presencia de eventos clínicos es un factor de riesgo importante para hacer esclerosis múltiple activa, principalmente en los primeros 2 años. Siguiente, por favor. También es un factor de riesgo la recuperación incompleta, es decir, la gravedad del brote y que el paciente no recupere en la evolución tener mayor discapacidad. Siguiente, por favor. Esto también es algo que a mí me sorprende bastante, y es la cantidad de lesiones en T2 y el riesgo de discapacidad a los 14 años. Ahí vemos en el gráfico este color púrpura rosado, el número 5.6, ese es el volumen que incluye las lesiones en T2, y el número de abajo, el más 10 o 4.10, es la cantidad de lesiones en T2 que podemos tener. Entonces, en una resonancia de inicio, como las que vimos al principio de la charla. Entonces, yo tengo un paciente que cuando le hago una resonancia de inicio tiene más de 10 lesiones en T2, a los 14 años el EDSS puede llegar a ser de 6 con respecto a aquellos que no tienen o tienen muy poquitas lesiones. Y eso es muy importante al inicio y no tanto en la evolución de la patología. Es decir, que si vemos, es el mismo factor de riesgo que tener más de 3 o más eventos clínicos. Por lo tanto, hay que darle mucha importancia a la carga lesional en T2 en un paciente que debuta con esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Muy bien. Para ir cerrando un poco la charla y darle lugar a los expertos, ¿por qué es importante la identificación? Yo acá me tomé el atrevimiento de modificar un poco este esquema que es bastante conocido, que un diagnóstico correcto, con un tratamiento correcto, en un tiempo correcto, mejora o algo que está de moda, achata la curva hoy en día. Y sabemos que si intervenimos tarde, eso no nos la achata, sino tenemos más chance de discapacidad. Y yo le agregué también no solo que empezar más tarde el tratamiento, sino hacer un tratamiento incorrecto. Muchas veces el no reconocer este tipo de pacientes hace que uno tome decisiones terapéuticas incorrectas que en el curso natural de la enfermedad va a tener complicaciones en ese paciente. Por eso es muy importante identificar este tipo de pacientes para poder discutirlos e intervenir correctamente y llegar a una mejor evolución de su enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo a los dos casos, el primer caso, si uno lo pone en lo que discutimos recién, es varón y es un factor de riesgo. 40 años, dijimos que a partir de eso es un factor de riesgo. Un evento clínico que recuperó incompletamente, bandas oligoclonales positivas y mucha lesión en T2, más de 10 lesiones. Por lo tanto, es un paciente que por lo menos a mí me inquieta en cómo va a evolucionar. Lo cierto es que este paciente, les cuento un poquito la resolución, él optó por, después de discutirlo, lo vieron otros colegas, y optó por iniciar fingolimod. Todo esto cuando empezamos a hacer los estudios para iniciar, apareció una hepatitis, así que bueno, ahora estamos estudiando una hepatitis para ver si tiene alguna contraindicación con el fingolimod. El otro caso, es decir, que todavía está sin tratamiento, porque justo en el medio vino todo esto de la pandemia, ¿no? El otro caso también tiene los factores de riesgo pronóstico para tener una forma muy agresiva. Si bien es menor de 40 años, es hombre, hizo 3 eventos clínicos en menos de 6 meses, bandas oligoclonales positivas y una carga lesional muy intensa. Por eso son 2 pacientes que yo los puse, si bien la definición no la tenemos, uno creería que podrían estar dentro de este grupo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo la definimos? ¿Qué conducta tomamos? Ahora que hablen los expertos y ellos nos digan qué hacer. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya interesado y cualquier cosa
me preguntan. Esto es parte del grupo, tenemos que actualizar un poco la foto porque hay más gente dentro del equipo que en esa foto no estaba. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Fue excelente tu charla. Y creo que nos hace repensar continuamente este problema de quiénes, qué pacientes tienen riesgo, yo diría, de progresar rápidamente a la discapacidad. Así es como yo tomaría el término este de enfermedad muy activa, ¿no es cierto? En el fondo lo que tratamos todos, creo, es de retrasar la discapacidad de nuestros pacientes. Sin embargo, como vos decías, yo creo que todavía en nuestro país, al menos, subdiagnosticamos a este grupo de pacientes, por un lado. Por otro lado, tenemos restricciones sanitarias, administrativas, burocráticas, o no sé cómo llamarlas, pero quiero decir simplemente que a veces los médicos queremos usar un medicamento y ese medicamento, por determinados motivos, el financiador no lo propone o no está en su algoritmo, etc. En tercer lugar, creo que cuando se nos presenta un paciente como el caso número uno, muchas veces también subvaloramos, ¿no? La cantidad de lesiones, aquellas que regresan con gadolinio y sobre todo si el brote no fue muy intenso. Subvaloramos, y me incluyo, el factor de su edad. Creo que no es habitual que en pacientes que empiezan su enfermedad después de los 40 años, los consideremos potencialmente agresivos, como vos muy bien explicabas, está demostrado que esos pacientes van a tener una peor evolución y probablemente entonces este grupo de pacientes debería ser tratado desde el inicio de una forma muy distinta. Para mí fue muy importante y muy interesante y aprendí de tu charla, pero lo que me gustaría en los próximos 5 minutos es, bueno, discutir con el resto de la audiencia y escuchar si hay opiniones o preguntas que quieran hacer. Para eso es importante que activen su micrófono y su cámara, que en este momento se puede. Yo me preguntaba, ¿no? Y les transmito esta inquietud a ustedes. Cuando hablamos de, digamos, de aquellos factores que podemos utilizar para definir la seriedad o eventualmente la actividad o agresividad de la enfermedad en los pacientes, y hablamos de factores pronósticos que son clínicos e imagenológicos. ¿Ustedes o vos, Juan Carlos, le das más importancia a los factores clínicos o le das más relevancia a lo que ves en la resonancia magnética para convencerte o para plantearte que es una forma muy activa de esclerosis múltiple y en base a eso elegir tu estrategia? Bueno, para decir verdad, le daba o le doy, pero voy cambiando la cabeza, no es fácil, a la parte clínica. Es como que uno es un poco reacio por ver una imagen que va creciendo de ser muy agresivo cuando el paciente tiene un EDSS de 1 y está espectacular y no tiene eventos clínicos. Pero claro, cuando uno se mete en esto, habla con los expertos y dice, bueno, ¿por qué esperar a que esté mal para intervenir? Porque claramente su enfermedad está activa. Pero para ser honesto, y creo que a muchos neurólogos en general, la clínica sigue siendo eso que uno más le da importancia. Sin embargo, claramente tiene tanto riesgo, como puse en la diapositiva, el número de eventos clínicos como el número de lesiones en T2, que es lo que decía Edgardo recién, es decir, darle mucha importancia a lo que uno está viendo en la imagen, porque en realidad está viendo todo el agua que viene pasando debajo del puente hace rato y no es lo que yo tengo ahí enfrente y nada más.
Así que creo que mi cabeza en eso está cambiando, pero para decir verdad le daba más importancia a lo clínico, ¿no? No sé el resto, ¿qué opinan? Bueno, yo particularmente, por supuesto, ¿no? Siempre lo que es recolectar toda la evidencia clínica, por supuesto que es muy valiosa, fijarme en la edad, en el sexo, si tiene comorbilidades, cuántas recaídas tuvo antes de que lo conociera o si es un primer evento. Y yo también ya desde hace un tiempo le doy mucha relevancia a lo que veo en la resonancia magnética, ¿no? Porque de pronto hay pacientes, como el que vos presentaste en el primer caso, que tuvo una neuritis óptica, una sola manifestación clínica, que, ok, no se recuperó en forma completa, pero no tiene un EDSS demasiado alto. O sea que desde el punto de vista clínico uno estaría relativamente tranquilo. Sin embargo, cuando miras esa resonancia, esa cantidad de lesiones infratentoriales, la cantidad de lesiones que realzan con gadolinio, uno se plantea, más allá de que tuvo un único evento clínico, está bastante bien, esta carga lesional que tiene en la resonancia y dónde están ubicados, claramente si yo no tomo una actitud un poco agresiva para tratarlo, en el relativo corto tiempo lo voy a tener discapacitado, no solamente física, sino también cognitivamente. Entonces, yo también desde hace ya un tiempo le doy bastante peso y relevancia a lo que veo en la resonancia magnética. Es cierto que justamente la actualización de los criterios diagnósticos y cómo va evolucionando a lo que nos lleva es a intentar hacer el diagnóstico desde el primer evento. Entonces, ya el escenario ideal no es poder interrogar al paciente para ver cuántos episodios ha tenido previo al momento del diagnóstico y cómo se ha recuperado de los eventos, sino poder ver al paciente desde el primer evento e incluso intraevento. De ahí que el contexto clínico, muchas veces en el momento que estamos haciendo el diagnóstico, no nos es tan sensible, porque lo estamos viendo o intrarrecaída, en donde todavía no sabemos cómo se va a recuperar, en el escenario ideal no ha tenido otros episodios clínicos, de ahí es que la resonancia, por la actualización de los criterios diagnósticos y por esta intención de poder desde el primer evento clínico poder hacerle el diagnóstico, es que va a tener mucho más peso, vamos a intentar incrementar su sensibilidad y especificidad para apoyarnos sobre todo en la resonancia y poder establecer el pronóstico o el riesgo de que ese paciente se siga activando. De ahí es que se fue dando esta transformación y anteriormente teníamos mucho peso en la clínica, pero hoy a punto de partida de poder anticipar el diagnóstico desde el primer evento es que empezamos a transferir más peso a la resonancia y tomamos decisiones, lo más probable es que lo hagamos mucho más fuerte sobre la resonancia que lo que hagamos sobre la clínica, porque la clínica lo más probable es que lo estemos viendo intraepisodio y todavía no sepamos cómo va a salir de eso. Yo creo que hay 3 puntos. Antes que nada, Carlos, te felicito. Realmente la presentación estuvo muy buena, muy práctica y sobre todo los casos muy interesantes. Tres puntos que a mí me parecen muy importantes de tocar de tu presentación. Uno es que si bien no hay criterios diagnósticos y esto no está consensuado, sí hay criterio. El criterio de especialista de ver esos pacientes que vos estás presentando, el criterio médico de ver esos pacientes, y rápidamente sospechar de que esa carga lesional en la resonancia, esa topografía lesional en la resonancia, está hablando de un paciente que tiene mucha actividad, algo traducida clínicamente y mucha actividad no traducida clínicamente, pero por más que no haya criterios diagnósticos, sí está este criterio y esta sospecha de que el paciente tiene una forma que está un poco por encima de las formas que habitualmente vemos de presentación o incluso de evolución. El otro punto es el que ¿qué nos tiene que venir a la cabeza cuando vemos esa actividad? Como la actividad de tus pacientes o la actividad en sí de determinados pacientes. La actividad es igual a riesgo de más actividad en el corto plazo. Entonces, cuando vemos esa actividad de debut, como el paciente que vos presentás, con esa cantidad de lesiones que realzan la topografía de la médula, en el caso 2, de lo que nos está hablando es que es un paciente que en el muy corto plazo tiene mucho riesgo de seguir activándose. O sea que actividad y más actividad es igual a más actividad en el muy corto plazo. Eso nos tiene que venir inmediatamente a la cabeza para tomar una conducta
que vaya justamente adaptada a ese paciente. Y de ahí es el tercer concepto, de que cuando pensamos actividad o intentamos establecer esto de más o menos actividad, no termina siendo una entelequia, es decir, bueno, tenés una forma highly active y se acabó, sino que lo que uno busca es justamente tomar una decisión para reducirle el riesgo a ese paciente de la mayor actividad en el muy corto plazo, de individualizarle el tratamiento a ese paciente. Creo que esos 3 puntos son muy importantes, cómo se desprenden de tu charla. Y el cuarto, que a veces no es tan claro, es que no se necesita ver un paciente que se está quemando para decirle, y sos un highly active. Es decir, que venga de 3 recaídas en un intervalo de un año, o ver que se está incendiando la resonancia. Y ahí está el tema del umbral, el de empezar a entender que cuando nos encontramos con 3 o más lesiones GADO positivos, cuando nos encontramos lesiones en la médula o lesiones en el tronco, por más que no sea un incendio lo que tiene arriba, es un paciente que tiene altas chances de activarse en el muy corto plazo. Y ese paciente probablemente lo tengamos que abordar distinto que al paciente en el cual no vemos esas características en la resonancia, ni hablar del paciente que tiene 2 recaídas en el año previo, como son las definiciones clásicas de ensayo clínico. Ese es un paciente al cual, si no lo abordamos rápidamente va a seguir teniendo actividad. Muy bien, muchas gracias. Yo creo, y para terminar con esta pequeña discusión, yo creo que el porcentaje de pacientes con formas activas, agresivas o con riesgo de progresar rápidamente son bastante más del 10%, lo creo. No tengo datos como para decirlo. La otra cosa es que estamos, sobre todo los viejos, estamos muy acostumbrados a pensar y a decir que la clínica es soberana. La clínica es soberana en esta enfermedad para el diagnóstico, pero no lo es de ninguna manera para, eh, decidir un tratamiento, en el sentido que para saber qué hacer o qué tratamiento darle a un paciente en determinado momento, tenemos marcadores mucho más poderosos que la clínica, como ustedes muy bien decían, la resonancia magnética, probablemente mediciones de atrofia cerebral, probablemente neurofilamentos cuando tengamos disponibles. Es decir, esta enfermedad tiene una tremenda actividad subclínica que la clínica no la muestra y que por eso la clínica no es soberana en el manejo de estos pacientes, sino que necesitamos datos. Y esos datos hay que buscarlos en marcadores y en números, o marcadores que tengan números claros, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta más entre el auditorio? Bien, si no la hay, vamos a escuchar ahora a la doctora Liliana Patruco, que trabaja en el Hospital Italiano y que el título de su presentación es Este Fuego, y nos va a contar cómo abordar a estos pacientes con esclerosis múltiple muy activa. Gracias, Liliana. Adelante. No, de nada, gracias por la presentación y gracias por estar todos ustedes ahí participando de esta actividad que esperamos realmente que les resulte interesante. Y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es cómo podríamos abordar a estos pacientes con estas formas activas o muy activas de esclerosis múltiple. Y para ello me parece que es importante volver a retomar este concepto del que hablábamos anteriormente. Es muy relevante que al momento en que conozcamos un paciente tengamos en cuenta factores clínicos, imagenológicos y demográficos, considerando, como se dijo hasta ahora, el peso que tiene la resonancia magnética para poder definir el grado de actividad que tiene la enfermedad en ese paciente. ¿Y por qué uno se plantea esto? Porque sobre todo en los últimos años han cambiado significativamente lo que llamamos paradigmas de tratamiento. Hace un tiempo atrás, cuando no teníamos tantas opciones terapéuticas para los pacientes con esclerosis múltiple, en general
independientemente de estos factores marcadores, no planteábamos una gran discusión. Todos empezaban de igual manera y en la medida en que veíamos que la respuesta a ese tratamiento no era la que nosotros esperábamos, cambiábamos y pasábamos en la medida en que también fueron surgiendo a terapias que son muy activas. Hoy en día, en realidad, pasar por cada una de estas etapas, que es lo que llamamos escalamiento, más allá de que sea este paradigma tradicional lento y seguro, nos damos cuenta que una gran mayoría de los pacientes, si no iniciamos agresivamente nuestro tratamiento desde el momento mismo en que lo conocemos, van a sufrir de una gran discapacidad en el corto plazo. La idea hoy en día es suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad y por lo tanto, en algunos pacientes podremos iniciar con fármacos que, si bien son efectivos, son mucho más seguros, pero en otros, y sobre todo cuando reunimos evidencia de formas muy activas de la enfermedad, tenemos que empezar con terapias muy activas también, con el objetivo claro de suprimir toda esa actividad. Entonces, esto es otro de los paradigmas que han cambiado en nuestra forma de encarar a estos pacientes en los últimos tiempos. Y como decía muy bien Juan Carlos, todavía si bien no hay una definición exacta, todos de alguna manera identificamos a estos pacientes y aproximadamente sí es más alto que un 10%, y la mayor parte de las series terminan diciendo que alrededor de un tercio de los pacientes que nosotros vemos van a tener formas muy activas o rápidamente evolutivas y severas de la enfermedad, con lo cual nuestro approach terapéutico va a ser completamente diferente. ¿Y qué opciones tenemos para tratar a estos pacientes? Hay algunas opciones orales, y después tenemos otras que se van a administrar por vía endovenosa y que van a ser los anticuerpos monoclonales. Dentro de las opciones orales, los que han demostrado funcionar en pacientes con formas muy activas de esclerosis múltiple son, por ejemplo, fingolimod. Y de hecho, en los estudios de fingolimod vamos a ver acá abajo y a la derecha de la pantalla cómo definieron formas muy activas de esclerosis múltiple, como aquellos pacientes que estando bajo tratamiento durante el año previo tuvieron una o más recaídas y una cantidad significativa de lesiones a nivel de la resonancia magnética, o por lo menos una o más que realizaran con gadolinio. Entonces, vamos a ver que aquellos pacientes con múltiple o con marcada actividad, incluso como están marcando estas flechas acá a la izquierda, los que tuvieron más de una recaída, más de 2 recaídas en los 2 años previos, bastante actividad inflamatoria en la resonancia o un volumen lesionario importante, respondían favorablemente a este fármaco que empieza a funcionar rápidamente, y esto después terminaba impactando en la discapacidad a corto plazo. O sea que fingolimod es una buena opción terapéutica para aquellos pacientes con formas muy activas de la enfermedad. Dentro de los fármacos orales, otra de las opciones sería dimetilfumarato. Y siempre cuando hablamos, ¿es más efectivo A respecto de B o respecto de C? Sabemos que la evidencia ahí es un poco escasa en la medida en que no hay ensayos clínicos en donde se haya establecido o pautado un diseño en donde podamos hacer una comparación cabeza a cabeza de estos fármacos. Pero sí son interesantes las comparaciones indirectas que pueden hacerse utilizando métodos desde el punto de vista estadístico, como puede ser este propensity score matching o el método de emparejamiento, en donde lo que permite hacer es aunar las poblaciones que vamos a analizar para que sean muy similares entre sí. Y entonces, en este caso, por ejemplo, en donde se analizaron y se compararon de manera indirecta dimetilfumarato versus interferón, acetato de deglatiramer, teriflunomide o fingolimod, lo que se vio es que comparativamente dimetilfumarato era superior en cuanto a control de actividad de la enfermedad respecto de
fármacos de plataforma, como interferones o acetatos de glatiramida y teriflunomide, pero que sin embargo no se observaban diferencias significativas en la proporción de pacientes que estaban libres de recaídas entre pacientes tratados con dimetilfumarato versus fingolimod. O sea que a partir de la evidencia que podemos obtener de estos estudios, de estas comparaciones indirectas, podemos ver que dimetilfumarato también funcionaría para formas que son muy activas de la enfermedad. Después, por supuesto, está también en el médico tratante, en las características del paciente, en lo que consideramos que no va a impactar significativamente en la calidad de vida del paciente para que definamos cuál sería el fármaco más apropiado para cada paciente, ¿no? Y este es otro estudio comparativo con dimetilfumarato, en este caso no es alemán como el anterior, sino que esto proviene de los Estados Unidos, en donde se comparan dentro de los orales y sobre todo para pacientes con formas activas de la enfermedad, dimetilfumarato versus teriflunomide, en donde claramente dimetilfumarato demostró ser superior, y respecto de fingolimod, en donde no se vieron diferencias significativas en la capacidad que tenían ambos fármacos para poder controlar la actividad inflamatoria de la enfermedad. Entonces, digamos, dos opciones que son cómodas de administrar porque son orales y que logran en pacientes con formas muy activas de la enfermedad controlar actividad inflamatoria. Y si controlamos actividad inflamatoria, probablemente también modifiquemos la progresión de la discapacidad a largo plazo en este subgrupo de pacientes. Y más recientemente aparecen nuevos fármacos que tienen que ver con distintos mecanismos de acción y que siempre también intentan mejorar la carga de tratamiento de los pacientes, como puede ser cladribine. Cladribine también en su estudio se realizaron después análisis en subgrupos de pacientes con formas muy activas. ¿Y cómo lo definieron acá? Nuevamente como aquellos que habían tenido 2 o más recaídas en el año previo, 1 o más lesiones que realizaran con gadolinio o una carga significativa de lesiones a nivel de las secuencias T2. Y de hecho, tanto en pacientes que venían de un tratamiento previo y que habían fallado, como aquellos que eran naif al tratamiento, disminuyó también significativamente la actividad inflamatoria de la enfermedad. Opción también interesante, sobre todo en mujeres con formas muy activas de la enfermedad y que todavía no fueron madres, porque después de un ciclo relativamente corto de tratamiento, que son 2 años, uno puede programar el embarazo durante los años 3 y durante los años 4, en el que generalmente la mitad de los pacientes no vuelven a tener actividad inflamatoria. O sea, dentro de los fármacos orales, tenemos una variedad para elegir y obviamente adaptaremos nuestra elección a las características del paciente, por supuesto. Y si nos vamos a otro grupo y dejamos ya los orales, vamos a ir a los anticuerpos monoclonales. Y dentro de los monoclonales, uno de ellos es alemtuzumab, que de hecho también fue aprobado en Argentina para el tratamiento de esclerosis múltiple recurrente remitente con una enfermedad activa. Y lo que figura cuando leemos en la aprobación del ANMAT, esa enfermedad activa establece o dice que es definida por manifestaciones clínicas o por resonancia magnética. Como ven, no está claramente definido qué son estos pacientes con enfermedad activa, fundamentalmente por el número de recaídas, fundamentalmente por lo que pasa en la resonancia magnética o por una combinación de todos estos factores. Por eso, como decíamos antes, más allá de que no haya todavía una definición universalmente aceptada, la forma de interpretar que tiene el neurólogo en cuanto a lo que llama muy activo o no es de fundamental importancia. En el caso de alemtuzumab, más allá de que todos sabemos que la forma de administración es acotada en el tiempo, en líneas generales son 2 cursos, año 1, año 2,
eventualmente se puede retratar si hay evidencias de actividad de la enfermedad, pero también en este caso, en sus estudios pivotales, en donde se compara con interferón beta 1A, aquellos pacientes que eran muy activos, dados siempre por fundamentalmente el número de recaídas, y acá habla de que tuvieran una resonancia compatible con esclerosis múltiple, ya sea en pacientes naive o pacientes previamente tratados y que habían fallado al tratamiento, reducía y de manera muy significativa la actividad en la resonancia magnética. Y no solamente esto, sino que también tenía impacto en la discapacidad, que es otro de los factores que nos interesan conocer, sobre todo en este subgrupo de pacientes con formas muy activas de la enfermedad. Claramente era menor la proporción de pacientes que progresaban su discapacidad cuando eran tratados con alemtuzumab, y no solamente esto, sino que a fármacos más activos se buscan nuevos objetivos o outcome de tratamiento que a veces son mucho más ambiciosos, como es ver la proporción de pacientes que pueden llegar a mejorar su discapacidad. Y de hecho también se vio con alemtuzumab, en donde una mayor proporción de pacientes, si lo comparábamos con el interferón, lograba mejorar sus niveles de discapacidad. Y obviamente también un gran efecto antiinflamatorio en la resonancia magnética, ¿sí? No solamente en los parámetros que son convencionales y que tienen que ver con lesiones que realzan con el gadolínio o nuevas lesiones en T2 o agrandamiento de previas, sino también, como vemos al fondo de esta tabla, también en lo que tenía que ver con la preservación del tejido cerebral y disminuir la cantidad de volumen cerebral que perdían los pacientes. Obviamente es sabido que, y eso tiene que ver con el envejecimiento natural, a partir de los 30 años se pierde cerebro. Se pierde cerebro dentro de una velocidad y de un porcentaje que es considerado como normal, que está entre el menos 0,1 y el menos 0,1 a un 0,3%, pero en los pacientes con esclerosis múltiple la pérdida de volumen cerebral es muchísimo más acelerada, con lo cual poder también impactar sobre el fenómeno neurodegenerativo cobra mucha importancia al momento en que también elijamos un tratamiento. Otro de los monoclonales que apareció hace relativo corto plazo es ocrelizumab, que ustedes saben está aprobado no solo para las formas recaída-remisión, sino también para las formas primarias progresivas, pero acá nos interesa la forma recaída-remisión. En el ANMAT no especifica que su indicación es para pacientes con formas muy activas de la enfermedad, sino que lo plantea para todos aquellos adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple. Pero sin embargo, y a partir de los datos que tenemos de los estudios pivotales, vemos que funciona y muy bien en aquellos pacientes con formas activas de la enfermedad definidas como los tenemos acá, en cuanto a 2 o más recaídas en los 2 años previos o una en el año previo, y anormalidades en la resonancia que por supuesto sean sugestivas o consistentes de esclerosis múltiple. Y más allá de los datos obtenidos en los estudios pivotales, que por supuesto fueron positivos y eso permitió la aprobación del fármaco, es muy interesante los datos que podemos recabar hoy en día acerca de que esa efectividad se sostiene en el tiempo. Porque otra de las dudas que siempre se nos plantean es que todos los ensayos clínicos muestran sus resultados en un periodo acotado de tiempo, pero la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y va mucho más allá de los 2 años, por eso es que es importante contar con datos a extensión y ver que esa efectividad puede sostenerse en el tiempo. Y puede sostenerse en el tiempo no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de la discapacidad. Obviamente, aquellos pacientes que inicialmente
recibieron tratamiento con ocrelizumab progresaron mucho más lentamente que aquellos que inicialmente recibieron interferón y que después durante el seguimiento pasaron a ocrelizumab. Y de acá se desprende otro concepto que es muy importante y que tiene que ver con el inicio precoz o tardío del fármaco efectivo para controlar la actividad de la enfermedad. Nosotros tenemos una primera ventana de oro, que son estos primeros tiempos o primeros años de evolución de la enfermedad y que nos van a definir el resto de la historia. Está bien, tenemos un segundo momento para rectificar nuestra decisión terapéutica. Falla de tratamiento, busco una estrategia mucho más activa, pero teniendo en consideración que no voy a poder recuperar ese tiempo que ya perdí. Por lo tanto, identificar rápidamente las formas muy activas de la enfermedad y ajustar el tratamiento a las características va a tener un impacto muy significativo a largo plazo. Y lo que no hacemos en esos primeros tiempos, como ya dije, no lo vamos a poder recuperar después, y ahí siempre está la frase que le robamos a los vasculares, que el tiempo también es cerebro en esclerosis múltiple. Y por último vamos a dedicar este tiempo a hablar de natalizumab, que hace ya muchos años que está en el mercado y en Argentina, en donde sí, cuando leemos las recomendaciones a nivel de ANMAT, claramente definen su uso para aquellos pacientes con enfermedad muy activa, y en este caso que persisten con la actividad de la enfermedad pese a que ya recibieron tratamiento con otro fármaco, o sea que estamos hablando de aquellos pacientes activos que han fallado la primera terapia o aquellos que la enfermedad evoluciona rápidamente y en forma grave porque en un muy corto periodo de tiempo tuvieron mucha actividad inflamatoria, tanto clínica cuanto en la resonancia. Por supuesto, y en el estudio pivotal de natalizumab fue la primera vez que empieza a acuñarse el término de NEDA, del cual hoy todos hablamos, que es la no evidencia de actividad de enfermedad, porque se plantearon este objetivo terapéutico muy duro. Lo que tenemos que lograr con este fármaco es la ausencia de recaídas, la ausencia de progresión de la discapacidad y la ausencia de actividad en la resonancia magnética. Y esto lo analizaron en grupos de pacientes en donde la enfermedad no era muy activa y en subgrupos de pacientes en donde la enfermedad era muy activa. En ambos la respuesta fue positiva e incluso aún más en aquellos pacientes con formas muy activas de la enfermedad. Por supuesto que una de las preocupaciones que puede existir con natalizumab es el tema de la eventual posibilidad de que el paciente desarrolle la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por supuesto que la historia cambió de manera significativa a partir del año 2013, en donde claramente con la posibilidad de determinar positividad o negatividad de anticuerpos anti-JC y después más adelante poder establecer el índice, se redujo significativamente la tasa de incidencia de LMP. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos estratificar con mayor precisión a los pacientes. Y después, más allá de hablar de que sean positivos o negativos para anticuerpos JC, se establecen índices. La titulación, ya no solo cual, sino cuantitativa de estos anticuerpos. Y se vio que el índice de 1.5 era muy sensible y específico para poder identificar aquellos pacientes con riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Y esto por qué me sirve? Y porque me ayuda muchísimo a saber durante cuánto tiempo más puedo sostener mi terapia que está funcionando en ese paciente, pero sin exponerlo a un riesgo exagerado. Esto no me es tan útil en aquellos pacientes que recibieron inmunosupresión previa, porque si vemos acá en el rectángulo del medio de esta pantalla,
no me puede diferenciar claramente aquellos pacientes que tienen más o menos riesgo de desarrollar el MP. Y esto es sobre todo en aquellos que recibieron inmunosupresión previa y que sabemos que tienen anticuerpos JC positivos antes de que hayamos iniciado el tratamiento. Sabemos que tenemos recomendaciones, estas son las recomendaciones que da EMA. EMA es el ente europeo para la aprobación de los tratamientos, en donde vemos cómo manejarnos según estos anticuerpos sean negativos o positivos. Dentro de los positivos, ¿cuál es el valor de corte de este índice? Menos de 0,9 nos permite mucho tiempo de tratamiento exponiendo a ese paciente a un bajo riesgo. Más de 1,5 como valor de corte nos acota el tiempo y generalmente tenemos que irnos replanteando una nueva estrategia terapéutica después de los 18 meses o de los 2 años. Por eso es que entonces otra de las formas para tratar de disminuir este riesgo es lo que o en lo que se está trabajando actualmente, que es tratar de espaciar las dosis sin que pierda efectividad el fármaco. Ustedes saben que las infusiones normalmente con natalizumab se hacen cada 4 semanas, y lo que se está viendo ahora es tratar de extenderlas a 6 semanas sin que por ello, como dijimos antes, comprometa la efectividad del fármaco. Y entonces en este estudio que se publicó recientemente, se tomó un gran número de pacientes que tenían JC positivos para ver si en ellos lográbamos conservar la efectividad disminuyendo el riesgo comparado con el esquema de administración habitual. Entonces se hicieron una serie de análisis y era ver qué ocurría con aquellos pacientes que habían recibido más o menos de 15 infusiones en los últimos 18 meses y el riesgo acumulado de desarrollar el MP. Y como vemos en este gráfico a la derecha de la pantalla, cuando utilizábamos las dosis extendidas, que es la línea en azul, reducíamos significativamente el riesgo que cuando manteníamos las dosis estandarizadas. También lo que se analizó es ver durante cuánto tiempo se sostenían estas dosis extendidas, y lo que se veía también es que las podemos extender en el tiempo o sostenerlas en el tiempo y nuevamente volvemos a reducir el riesgo de desarrollo del MP. Y por último, el historial. ¿Cuánto tiempo venía ese paciente recibiendo, ya sea dosis extendidas o dosis estandarizadas? Y nuevamente veíamos que disminuíamos el riesgo. Entonces, es un fármaco que es muy efectivo en controlar a aquellos pacientes con formas agresivas de la enfermedad, que ese eventual miedo al riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva lo disminuimos en este tiempo porque contamos con herramientas como es la determinación no solamente de la presencia o ausencia de anticuerpos, sino de la titulación o el índice de esos anticuerpos. Y ahora esto de las dosis extendidas. Hay actualmente un estudio, un ensayo clínico que está en curso que se llama NOVA y que está diseñado específicamente para determinar la efectividad de las dosis extendidas como para poder, de hecho, más allá de que algunos de nosotros la utilizamos, todavía no está claramente recomendado este uso. Entonces, para poder concluir, podríamos decir que si bien no tenemos una clara definición de lo que son las formas muy activas de esclerosis múltiple, tenemos por supuesto opciones terapéuticas y que ese tratamiento siempre va a tener que ajustarse y obviamente contemplar las necesidades individuales, que siempre tenemos que elegirlo balanceando los beneficios y los riesgos, por supuesto, de la terapia. Por lo tanto, el monitoreo para la aparición de eventos adversos es muy importante, pero que indudablemente estos fármacos de alta actividad contribuyen a optimizar el control, sobre todo en estas formas muy activas de la enfermedad, y por supuesto tenemos que monitorear la respuesta, porque no tenemos ningún
marcador o parámetro al día de hoy que nos pueda definir de antemano si el paciente va a responder o no a la terapia que nosotros hemos elegido. Y con esto yo termino mi parte y les agradezco enormemente que me hayan escuchado. Muchas gracias, Liliana. Fuiste, creo, muy clara, pero no obstante, tenemos un espacio para preguntas o acotaciones o comentarios. Sí, por supuesto. Así que están abiertos los micrófonos. Incluso también está la opción de mandar las preguntas al chat también, ¿no? Porque a veces en el momento nos surgen y aparecen un poquito después, entonces también está esa opción, o para los que son más tímidos de tener que hablar en público también. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda, una gran duda. ¿Se escucha? Patricia. No, no sabemos quién sos. Eugenia, María Eugenia. Sí, A ver, sí. ya salgo. Lo que pasa es que no tengo buena conexión donde yo estoy, ¿sí? Se corta mucho. Ok. La gran pregunta que tengo es, cuando nosotros vemos la anatomía patológica de las formas que tienen estos pacientes, y uno dice, tiene una forma más activa y la otra es mucho más degenerativa, y uno después se plantea, ¿no serán todas degenerativas que tienen formas activas cada tanto? Y tenemos que atacarlo buscando siempre la base degenerativa, porque si fuera así, el ocrelizumab, por ejemplo, tendría que ser utilizado en las formas progresivas secundarias, que tienen una forma degenerativa con brotes cada tanto, con brotes recurrentes, y eso me aumenta mucho más el nivel de discapacidad. O sea, me da la impresión de que buscamos mucho la parte inflamatoria y la degenerativa, por ahí la vamos dejando, y es lo que nos determina después el nivel de discapacidad que tiene el paciente. Y es la duda que yo tengo, ¿por qué no lo vemos todo en una sola unidad? Bueno, de hecho, si vos te fijas, la aprobación de ocrelizumab es para las formas recurrentes de esclerosis múltiple, ¿no? Con lo cual vos indirectamente podrías incluir aquellas secundarias progresivas en donde todavía persisten con actividad inflamatoria de la enfermedad. Lo que sí, uno también puede llegar a la conclusión que la mayoría de estos fármacos claramente demuestran mucho más un efecto sobre el componente inflamatorio y no tanto sobre el componente degenerativo de la enfermedad. Porque si vos prestás atención a aquellos pacientes, tanto primarias progresivas cuanto secundarias progresivas, en donde no hay evidencia de actividad inflamatoria ni por clínica ni por resonancia, sino que lo que tenemos es básicamente el componente degenerativo y sigue sin que vos puedas parar la progresión de la discapacidad, ninguno de estos fármacos te va a funcionar realmente. El día que podamos tener alguna droga que pueda actuar sobre el componente neurodegenerativo o eventualmente recuperar la funcionalidad de los axones, porque de nada te sirve tener mielina si el axón está cortado, entonces ahí realmente vamos a poder actuar sobre el componente degenerativo puro de la enfermedad. Pero, perdón, termino con esto, pero claramente si vos controlás desde un inicio la actividad inflamatoria, presuponés secundariamente también vas a tener un impacto importante, y eso lo ves cuando aparecen los resultados a largo plazo de los fármacos sobre ese componente degenerativo. Está bien. Claro, lo que yo entiendo, por lo que dice Eugenia, es que tal vez tenemos en la cabeza que usar medicamentos potentes, digamos, debemos usarlos ante la falla o ante el paciente avanzado o ante el paciente que está en una forma transicional o en aquellos pacientes que ya están claramente en una forma secundaria progresiva. Yo creo que Eugenia plantea acá el problema de tratar a pacientes desde el inicio mismo de la enfermedad, donde ambos componentes son iguales, digamos, o corren en paralelo, tanto el inflamatorio como el degenerativo, con estos medicamentos mucho más activos, ¿no? Y bueno, el asunto es que si contáramos con un medicamento ideal que balanceara o que, digamos, minimizara absolutamente los riesgos,
yo creo que obviamente lo usaríamos desde un principio a ese medicamento, ¿no? Aunque no sean tan activos, aunque no sean tan activos. Exactamente, sí, sí, claro, Ujú, coincido contigo. Yo creo que esta enfermedad es muy degenerativa también desde el inicio mismo, aunque claro. tendamos a pensar que la primera fase es fundamentalmente inflamatoria. Ocurren las dos cosas y yo creo que Sí. día a día vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Y somos, entre comillas, más agresivos en los tratamientos en pacientes que probablemente no sean desde la clínica tan agresivos como los catalogamos actualmente. Pero bueno, sin duda yo creo que eso depende del perfil de seguridad de los medicamentos, ¿no? Por el momento. Y el Otras acceso. Mm, y el acceso. Y el acceso que sí, sí. en la Argentina es otro tema Mm, importantísimo, ¿no? Que nosotros nos pasamos hablando de qué usar, qué no usar, qué es lo mejor y qué sé yo, y nos olvidamos muchas veces del acceso que es determinante. bueno, muchas gracias. ¿Otros comentarios? Hay unas Bueno, preguntas en el chat. Ah, no, genial, yo yo, no las estoy viendo. yo tampoco. Eh, en, Mariela ha preguntado, Mariela Maya, sí, Sí. ¿en qué parámetros se basaría uno al momento de elegir en un paciente altamente activo fingolimod versus anticuerpos monoclonales o cladribine versus monoclonal? Es decir, un oral versus un endovenoso, un monoclonal. ¿Qué Sí. pautas tomamos? Liliana. Eh, bueno, siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, eh, la aceptación del paciente, ¿no? A la forma de administración del fármaco, porque eso va a tener impacto también en su adherencia. Entonces, eso es uno de los factores a tener en cuenta. Otro de los factores a tener en cuenta, y sobre todo en el caso de que sea una mujer y que tiene una forma muy activa de la enfermedad y que todavía no planeó su embarazo, es ver cuál de todas estas opciones es más segura. Y a lo que voy es a lo siguiente, generalmente si es una mujer la que estamos conociendo, que no ha tenido familia o tuvo su hijo y que va a querer tener un segundo, siempre lo ideal va a ser controlar la actividad de la enfermedad primero y por lo menos mantenerlo 1 a 2 años con tratamiento y después programar su embarazo. Sabemos que en el caso de cladribine o alemtuzumab serían buenas estrategias porque uno lo hace en un periodo acotado de tiempo y después puede programar su embarazo. Natalizumab sería una muy buena opción de tratamiento porque lo podemos mantener hasta el momento de la concepción e incluso si es necesario durante el embarazo, por lo menos durante el primer y el segundo trimestre. Fingolimod tampoco más de resquemor en este caso en particular, porque debe de suspenderse y esperar por lo menos 2 meses antes de la concepción y eso puede dar o puede favorecer la aparición de recaídas o de un rebrote de la enfermedad dado justamente por la suspensión de fingolimod. De manera tal que para elegir estas opciones vamos a tener que tener en cuenta estos factores, ¿no? Lo que quiere el paciente también, no alterar significativamente su calidad de vida, pero controlar la actividad de la enfermedad. Entonces, dentro de estas opciones, o por lo menos lo que nosotros habitualmente hacemos en el consultorio es plantear hasta el paciente. Usted tiene una forma muy activa, estas opciones logran controlar la actividad de su enfermedad. Vamos a discutir ahora cuál le parece a usted que es más razonable y se puede adaptar a su estilo de vida y a su proyecto de futuro también. Bueno, muy bien. Si no tenemos más preguntas, vamos a pasar entonces a la última charla a cargo de Juan Rojas. Juan Rojas trabaja, seguramente ustedes todos lo conocen, trabaja en CEMIC y trabaja en SEMBA, y nos va a hablar en esta última charla sobre qué hacemos con nuestros pacientes en este entorno de pandemia. Gracias, Juan.
Bueno, gracias, Doc, y por supuesto a todos por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos. Repito el agradecimiento por dejarnos compartir este espacio con ustedes. Lo mío va a ser muy, muy concreto. Voy a presentar algunos datos de cómo está impactando mundialmente, pero más que impactando es qué datos hoy tenemos como para entender la enfermedad en el contexto de la esclerosis múltiple. La próxima. Dos, dos situaciones son los que se plantean con COVID en esclerosis múltiple que tienen que ver con si el paciente con esclerosis múltiple que se infecta tiene un curso de la infección distinto. Es decir, si una vez que se infecta va a tener formas más agresivas y va a tener más riesgo de necesitar una internación, una asistencia respiratoria, etc. Y esto no solo por el diagnóstico de su esclerosis múltiple, sino sobre todo por el de los tratamientos. Si los tratamientos que pueda estar recibiendo un paciente con esclerosis múltiple van a influir en la evolución en el caso de que se infecte. Y por otro lado, la otra pregunta que se genera es si aquellos pacientes con esclerosis múltiple que se infectan van a tener un curso o una activación de su enfermedad distinto de la que tendrían los pacientes que no se han infectado. Esas son las dos grandes situaciones que se plantean en la comunidad médica que sigue y atiende a pacientes con esclerosis múltiple. Para responder eso, lo primero que se hizo fue basarse sobre todo en datos teóricos y se empezaron a generar recomendaciones y ciertas afirmaciones en base al mecanismo de acción de los medicamentos, en base a extrapolación de datos, hasta que se empezaron a juntar datos. Empezó a tener datos de los distintos registros en el mundo que empezaron a recolectar la información de pacientes con esclerosis múltiple que se infectaran y cómo era la evolución de esos pacientes en base al fenotipo de la enfermedad, en base al tratamiento que estuviesen recibiendo. Quien hizo esta recolección de datos fue la MS Data Alliance, que lo que hizo fue decirle a cada uno de los registros en el mundo que proveyeran la información para unirla y empezar a tener un poco más de información respecto al comportamiento de aquellos pacientes con esclerosis múltiple que se infectaran. La próxima. Y ahí es donde empezaron a generarse estos registros especialmente orientados. En Argentina hay un registro que lo pueden ver dentro del registro de esclerosis múltiple en Argentina, que es un subregistro que recolecta datos específicamente de pacientes con esclerosis múltiple que se infectan por COVID y dengue, y que también recolecta datos de Latinoamérica. Y esos datos pasan a formar parte de la base global para entender mejor el comportamiento. La próxima. Otro registro que empezó a mostrar la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple en el contexto de la infección fue el registro italiano, sobre todo por la gran cantidad de casos de COVID en ese país. Y estos primeros reportes empezaron a mostrar, en este caso fue el primer reporte hecho a principios de abril, en 232 pacientes, que no había un incremento del riesgo ni de la evolución en formas más agresivas de pacientes con esclerosis múltiple que se infectaran. De los 232 pacientes, 57 confirmados, el resto eran sospechosos, pero por un índice alto de sospecha. Solo 10 pacientes tuvieron formas severas y críticas, y de esa totalidad de pacientes, solo 5 fallecieron. Y cuando se hizo un análisis de los aspectos demográficos y clínicos de los pacientes, no tenían factores distintos a los que se estaba viendo en la población en general. La conclusión que se sacó de este primer registro es que no había información para poder responder de si los pacientes con esclerosis múltiple tenían una evolución distinta, ni tampoco si los tratamientos generaban una predisposición a tener una evolución distinta. La próxima. El registro siguió recolectando datos y hace poco se hizo una comunicación de casi 500 pacientes con esclerosis múltiple que se han infectado, y las conclusiones siguen siendo las mismas. Los pacientes con esclerosis múltiple que se infectan no tienen más riesgo de los que tendrían pacientes machados o que tuviesen características similares en edad y sexo. Ni tampoco el tratamiento que están recibiendo va a generar un incremento del riesgo a tener formas más agresivas de la infección. O sea que hoy los pacientes, ya sea por tener la enfermedad o por estar recibiendo un tratamiento, no van a tener una evolución distinta de las que tendrían un individuo sin la enfermedad y sin que esté usando
el tratamiento que está usando el paciente con esclerosis múltiple. La próxima. De ahí es que las recomendaciones, más allá de estas iniciales que se generaron tanto en Argentina, en Latinoamérica, de una conducta más conservadora, de intentar evitar comenzar tratamientos, de demorar las aplicaciones, hoy en base a esta evidencia que proviene de los registros y de una cantidad importante de pacientes con una distribución bastante homogénea de tratamientos, nos permite la próxima poco establecer las recomendaciones que se están siguiendo en Europa, en Norteamérica, en base a estos datos ya más basados en la evidencia. La de sobre todo no interrumpir el tratamiento en aquellos pacientes que los vienen usando, en el caso específico de los interferones y acetato de glatiramar, no interrumpir si lo viene usando y no dejar de utilizarlo si tiene indicación de empezar a utilizarlo. En el caso de infectarse, estos pacientes también la recomendación es tratar la infección desde las medidas que hoy se hacen de sostén y de control, pero no interrumpir los tratamientos, incluso en pacientes que se infectan. La próxima. Para teriflunomide, para dimetilfumarato y para fingolimod, recomendaciones similares. Si el paciente tiene que comenzar un tratamiento en este contexto, comenzarlo. Si el paciente está recibiendo un tratamiento, no interrumpirlo. Y en el caso de infectarse, evaluar. Sobre todo en el caso de fingolimod y teriflunomide, si hay un descenso importante de linfocitos, sin interrumpir transitoriamente hasta la recuperación. Pero tener muy en cuenta estos niveles linfocitarios para tomar decisiones de interrumpir. Básicamente la recomendación es iniciar y mantener los tratamientos, incluyendo para estos tratamientos orales. La próxima. Con respecto a natalizumab, hoy la evidencia establece de que si el paciente tiene que comenzar, debe comenzar. Si el paciente viene utilizando la medicación, debe continuar el tratamiento. Se puede plantear en algunos casos lo que mencionaba Liliana hace un rato de extender y hacer aplicaciones cada 6 semanas. De todos modos, la recomendación es mantener el tratamiento como lo viene utilizando. El paciente tiene más riesgo hoy de infectarse en el contexto de su vida diaria, del uso de transporte público, del que puede llegar a tener por concurrir a hacer una aplicación. Por eso es que los pacientes deben utilizarlos. Incluso en el contexto de infecciones, la recomendación también es mantener el tratamiento por los datos, por el mecanismo de acción y los datos que provienen de los registros. La próxima. En el caso de fingolimod, bueno, esto yo ya lo mencioné, para fingolimod, el de comenzar, el de mantener y el tener en cuenta el recuento linfocitario en el caso de infecciones para interrumpir en aquellos pacientes en los cuales veamos un descenso significativo. La próxima. Con respecto a cladribina, la recomendación inicial era la de intentar posponer la aplicación, o en el caso de que tuviese que recibir el segundo curso, también intentar posponerlo. Hoy, en base a estos datos que tenemos de los registros y de los distintos pacientes en el contexto de tratamiento con cladribina que se han infectado, no tenemos evidencia para tomar esa conducta. Por eso es que si el paciente debe comenzar el tratamiento, que lo comienza. Si lo tiene que mantener, recibir el segundo curso, lo debe recibir y no se deben llevar a cabo medidas más allá de las que hacemos habitualmente y que estamos indicando a la población en general. La próxima. Para ocrelizumab lo mismo. El paciente si tiene que iniciar, debe iniciarlo. Si tiene que recibir nuevas aplicaciones o nuevos ciclos, la recomendación es no posponerlo en base a la evidencia que hoy tenemos y a los distintos casos. Incluso ocrelizumab ha hecho recientemente una comunicación de más de 100 pacientes en tratamiento que se han infectado y el curso de la infección en esos pacientes en tratamiento no fue diferente al que se observa en pacientes por edad y por género y por comorbilidades, ni tampoco hay una modificación de la historia de la enfermedad en estos pacientes por la infección. Por eso es que la recomendación es iniciar y mantener si tiene que mantener. La próxima. Para el alemtuzumab, algo parecido, quizás con el alemtuzumab se tuvo un poco más de precauciones por esta reconstitución inmune no selectiva. De todos modos, tampoco hay evidencia para tomar esa conducta. Por eso es que si el paciente tiene indicación de comenzar un tratamiento, incluyendo hoy la agresividad de la enfermedad, como recién mencionábamos, lo pone al paciente en una situación de riesgo. Demorar tratamiento puede tener mucho más riesgo que el riesgo que genera la infección. Por eso es importante comenzar y mantener los tratamientos, incluyéndolo para el alemtuzumab también. La próxima.
Quizás uno de los puntos que también más controversia generaba es qué pasaba si el paciente con esclerosis múltiple tenía una recaída y si había que o no manejarla, incluso también el tema de hacer resonancias en el contexto de la pandemia. Y hoy la recomendación es, esto no tiene que modificar. Por más que estemos en este contexto de pandemia, incluso en lugares en donde prácticamente no hay casos, y en lugares en donde hay muchos casos, como es Capital o el área metropolitana de Buenos Aires, si el paciente cursa una recaída y tiene que ser tratado, hay que tratarlo. Si el paciente tiene que hacer una resonancia para evaluar si está teniendo o no una respuesta al tratamiento, incluso para el momento del diagnóstico, hay que hacerlo. O sea que el manejo del paciente, hoy con la evidencia que tenemos proveniente de los registros y estos datos de vida reales, el de no modificar prácticamente las conductas que teníamos previo a la pandemia. La próxima. Durante el embarazo y la lactancia, la próxima hay datos de un registro recientemente comunicado de pacientes, 69 embarazos de pacientes con esclerosis múltiple que se infectaron, y la infección no generó un impacto ni tuvo una evolución negativa en el curso del embarazo, ni tampoco en el contexto de generar malformaciones o embarazos a pretérmino. Incluso los pacientes infectados, si tenían formas leves a moderadas, mantuvieron la lactancia, y en formas severas, no reportadas en esta corte, pero la recomendación ahí es la de generar esta extracción sin necesidad de pasteurización de la leche, pero por estos datos que hoy tenemos no hay un impacto sobre el curso del embarazo ni tampoco sobre el desarrollo fetal. Por eso es que es importante, por supuesto, seguirlo, controlarlo, hacer el testeo en el caso de la sospecha, pero no va a tener un impacto y una evolución diferente a la que esperaríamos en una persona sin la enfermedad. La próxima. De ahí es que las recomendaciones han cambiado un poco a lo que establecimos al comienzo de la pandemia en marzo y después en abril, basados en esta evidencia. Básicamente de una forma concreta, si el paciente tiene que comenzar un tratamiento, con el tratamiento que hayan elegido, que lo comience. Si el paciente está en tratamiento, lo tiene que continuar, incluyendo aquellos tratamientos en los cuales debemos hacer aplicaciones como natalizumab, ocrelizumab, lo tiene que mantener, porque es mayor el riesgo que tiene el paciente de activarse la enfermedad, de no hacer y no mantener estos tratamientos, que incluso el riesgo de que se infecte y cómo puede llegar a ser la evolución en el contexto de una infección. Por eso es que en base a esta información, hoy las recomendaciones van cambiando, el de mantener las conductas que teníamos antes de la pandemia y que quizás modificamos un poco ante la incertidumbre, pero hoy con un poco más de información y de datos, volvemos a generar conductas basadas en la evidencia y no generadas en el temor o en la incertidumbre. La próxima. Creo que esa es la última. Tengo más. Gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Lo que yo quisiera es escuchar comentarios de ustedes. Para mí fue muy claro, es evidente que nuestras conductas están cambiando en Buenos Aires y Gran Buenos Aires en cuanto a los que tomábamos en marzo, digamos, donde el temor era muchísimo mayor. Y yo creo que esto es mucho más que aplicable en otros países como San Juan, donde directamente no existe prácticamente el COVID. Así que yo creo que más que nunca debemos pensar territorialmente, ¿no es cierto? Lo que me gustaría es ver si hay preguntas del auditorio o comentarios, porque ya son las 9 menos 20 y nos hemos pasado en 10 minutos de lo previsto. Yo le quería preguntar, perdón, le quería preguntar algo a Juan. Preguntar y hacer como contar un caso que tenemos ahí en el hospital, un chico que le hicimos diagnóstico de esclerosis múltiple en enero, febrero, discutiendo las posibilidades terapéuticas y las características, se optó por teriflunomida. Bueno, se demoró, como es todo el papeleo, etcétera, vino la pandemia, el chico trabaja y ahora no quiere empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si empieza
no puede trabajar más según la reglamentación, va a estar con una droga inmunosupresora. Y dice, me van a terminar echando. Bueno, estamos ahí, en esos casos, ¿vos qué dirías? Porque las recomendaciones son bastante claras, tomas un inmunosupresor, no puedes ir a tu lugar de trabajo. Si no toma nada por la esclerosis múltiple per se, sí podría trabajar. Entonces, se va a poner eso en tapete, si bien hay doble indemnización y todo sabemos que hoy en día, más las grandes empresas, entonces el pobre paciente en el medio, eso va a cambiar, se los va a dejar trabajar, va a seguir igual, con la evidencia que vos has dicho. ¿Qué le recomendarías al paciente? Es una situación de la práctica muy, muy interesante. Sin dudas que la recomendación es que se trate. Lo más importante es, porque si no tratamos a este paciente, su enfermedad va a progresar y quizás hoy pueda trabajar, pero si no se trata por su trabajo, lo más probable es que en un par de años empiece a pasar facturas y entonces esto que hoy está evitando para mantener su trabajo en un par de años no lo va a poder hacer porque su enfermedad va a progresar. O sea que la prioridad en un paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple es lo único que hoy ha demostrado regular a su sistema inmune y intentar evitar la progresión son los tratamientos. O sea que desde ese lado, la recomendación es fuerte para tratarlo y regular el sistema inmune para que su enfermedad no progrese. Pero sin dudas uno entiende el contexto. El paciente dice, bueno, si yo me trato, no tengo mi trabajo, si no tengo mi trabajo no me va a sostener. Quizás es una situación más de la práctica de intentar poder generar desde el grupo de trabajo, desde los grupos de trabajo, incluyéndonos, estamos todo el tiempo intentando generar comunicaciones y estos reportes que ayuden a los que toman decisiones, porque la decisión es muy clara para vos, desde la parte profesional, es muy clara para el paciente claramente sabe que se tiene que tratar. Quizás quienes no lo tienen tan en claro, pasa por el aspecto laboral o desde el aspecto regulatorio que lo ponen en una situación de conflicto. Desde ese lado es donde intentamos a través de esta generación de documentos y de consensos y de lineamientos poder dejar en claro para estos actores del sistema qué es lo que hay que hacer, que por supuesto es que el paciente reciba el tratamiento, su sistema inmune no va a estar inmunosuprimido como estaría en otras circunstancias, y su vida, su actividad y las cosas del día a día no las tiene que dejar de hacer, incluso en el contexto de estos datos, en donde hoy entendemos que los pacientes que usan estos tratamientos no tienen más riesgo de infectarse y en el caso de que se infecten no van a tener una evolución distinta a la que podría llegar a tener una persona sin tratamiento. Es aclararles en base a estos datos sobre todas esas personas y es un poco desde el lado que estamos trabajando. Sí, y además lo otro que me parece interesante para añadir a lo que dice Juan, es que siempre esto uno lo tiene que bajar a la realidad del lugar donde está viviendo. Ahora ustedes en San Juan tienen muy poquitos casos, los casos que se han detectado recientemente tienen que ver con estos camioneros que de pronto, no sé, vinieron de otras zonas y que ingresaron. Entonces, por la realidad de San Juan, el paciente tiene que iniciarlo y después, bueno, tener las precauciones que tienen todos, evitar los medios de transporte públicos, el tapabocas, si todavía lo siguen utilizando allá, si no, no, y la higiene de las manos. Y con eso no va a pasar absolutamente nada y se va a beneficiar de controlar la actividad de su enfermedad, ¿no? Una cosa es estar en el AMBA, en donde tal vez, aún estando acá, nosotros no suspendemos los tratamientos y los seguimos haciendo, con lo cual, máxime ustedes en San Juan con una realidad que es mucho más satisfactoria que la nuestra. Sí, esa recomendación incluso es el paciente estando acá, en el área que hoy concentra casi el 95% de los casos de COVID en Argentina, la recomendación no cambiaría. El paciente tiene que empezar el tratamiento, tiene que controlar su enfermedad y hay que explicarle a quien hoy está generando esta traba de por qué el paciente lo tiene que tratar y que ese tratamiento no lo va a impactar negativamente ni en su riesgo ni en la evolución en el caso de que se infecte. Exacto, y sacarle el miedo al paciente, por supuesto. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta en el auditorio o comentario?
Bueno, si no la hay, no me queda más que agradecerles a todos, agradecerle especialmente a Juan Carlos por la organización y la participación en este evento. Yo espero que siga bien como hasta ahora y no llegue ni un solo COVID más a su provincia. Los felicito y bueno, y espero que nos podamos encontrar pronto virtualmente, por lo menos, y volver a tener alguna de estos webinars o charlas o encuentros virtuales. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y a todes, y esperemos... Todas. Y a Todas, todas. Sí, y esperemos reencontrarnos nuevamente muy pronto. Para mí fue muy placentero y a mí me alegró el día y me sacó de este encierro involuntario en el que estamos. Así que un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hermosa la charla, doctor. Muy lindo grupo. Gracias a ustedes por compartir y muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presentación, porque la verdad la disfrutamos muchísimo y gracias por haber convocado a este hermoso grupo de gente para que se pudiera sumar a la actividad. Así que lo hemos disfrutado todos enormemente. Bueno, gracias a ustedes y San Juan es su casa también, así que ahora y más adelante acá. Por Muchísimas supuesto. gracias. Esperemos poder ir pronto. Sí, por Claro. supuesto. Para escaparnos de este COVID del AMBA. Chao, un abrazo. Bueno, Nos hasta vamos a luego, estar que en anden bien. contacto.